Hola, bienvenidos nuevamente a nuestra materia blasfema contra el Espíritu Santo. En el primer video de esta clase vimos un poco como el contexto de qué era lo que significaba la blasfemia contra el Espíritu Santo y un poco la gravedad de esto. Porque si se pierde el testimonio del Espíritu Santo, si una persona rechaza el testimonio del Espíritu de Dios, es como si rechazara la misma salvación, porque toda la enseñanza que el Señor dio y toda su obra en la cruz del Calvario respecto a la salvación del ser humano, la aplica, es obra del Espíritu de Dios en la vida de una persona. Hoy vamos a mirar el contexto de estos pasajes bíblicos donde se nos dice acerca de este pecado imperdonable que el mismo Señor Jesús lo anunció y lo enseñó, ¿sí? Ahora, la blasfemia contra el Espíritu Santo no es algo que se hace por ignorancia. Veíamos el video anterior de que este pecado era con un conocimiento de causa completo, total, ¿sí? Así que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es un pecado que se haga por ignorancia o por descuido, como el texto bíblico confirmará, ¿sí? No es simplemente una grosería, no es simplemente una palabra fea tirada hacia el Espíritu Santo, aunque obviamente una persona que hable por el Espíritu de Dios, pues jamás va a blasfemar contra el Señor Jesucristo, como dice la Escritura, y mucho menos va a blasfemar contra el Espíritu de Dios. Sabemos también de que el Señor claramente dijo que cuando se lanza un improperio, una injuria con conocimiento de causa hacia el Espíritu de Dios y la obra del Espíritu de Dios, es un conocimiento de causa realmente verdadero. No hay allí ningún desconocimiento, no hay allí ningún descuido ni ninguna ignorancia. Y por eso, como lo vamos a ver más adelante, el Señor mismo dijo que de toda palabra ociosa que salga de la boca de los hombres darán cuenta en el día del juicio. Y palabras también como que el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas, pero el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Así que vemos que esta expresión, esta blasfemia contra el Espíritu Santo no es una grosería descuidada, no, es simplemente todo el producto de lo que hay en el corazón de una persona con conocimiento de causa. No es el pecado de suicidio, ¿sí? La blasfemia contra el Espíritu Santo no es el pecado de suicidio, no es el pecado de homicidio, aunque un suicida, como todos conocemos, un suicida que comete suicidio, pues obviamente que no puede arrepentirse después, ¿sí? Porque está acabando con su vida y su destino será la eterna perdición. No es el homicidio, como algunos han creído también, que ese es el pecado imperdonable, basándose en el texto de 1 Juan 3:15, ¿sí? Donde dice que todo homicida no tiene vida en sí mismo. Pablo era un blasfemo, como lo veíamos en el video anterior, era un perseguidor y hasta fue responsable, ¿sí? de la muerte de cristianos. Sin embargo, después obtuvo misericordia y halló gracia, como lo dice 1 Timoteo capítulo 1, versículos 13 al 16. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es como lo veíamos, el pecado del suicidio, ¿cierto? No es tampoco, como lo dice la teología liberal, como han modificado el texto, algunos de estos movimientos de teología liberal, que en vez de decir la blasfemia contra el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo, sino lo modifican para poder decir la blasfemia contra este Espíritu no será perdonada. ¿Sí? Según estos eruditos liberales, este espíritu se refiere al espíritu de perdón, por lo tanto, el único pecado que no puede ser perdonado es el pecado de la severidad, de la inflexibilidad, de la intolerancia, pero esa idea tampoco está en el contexto bíblico, es una idea errada, ¿sí? La afirmación respecto a la blasfemia contra el Espíritu Santo se encuentra
en los 3 evangelios, como lo habíamos dicho, y obviamente hay que empezar a leerlos uno por uno para poder entender bien en su contexto lo que significa esto. Está en Mateo capítulo 12, 31 al 32. Está también en Marcos 3, del 28 al 29, y en Lucas 12, 10. Ahora, en los relatos de Mateo y de Marcos son prácticamente paralelos, ¿sí? En gran parte porque se refieren ambos a la misma ocasión, ¿sí? Jesús apenas había sido acusado por los fariseos y escribas de echar fuera a los demonios por el poder de Satanás o el poder de Belcebú, ¿sí? Belcebú aquí es bien interesante esta palabra. Muchos han traducido Belcebú como señor de las moscas, ¿sí? Pero se le ha dado esa traducción de señor de las moscas por una letra que no cuadra muy bien, que es la última letra, ¿sí? Si se le quita esa letra, obviamente sería señor de las moscas y se varía esa letra, pero en el texto original del griego no varía, ¿ya? Y es muy confuso. Hay otros que se han también han dicho y han aventurado a decir de que Belcebú es como un príncipe de Baal, ¿ya? Por su misma etimología. En realidad no es como muy claro la palabra Belcebú, pero lo que sí podemos entender en el texto bíblico es que Belcebú es el príncipe de los demonios. Si esa traducción original griega significa, ok, pero lo que entendemos es que la palabra Belcebú o el calificativo Belcebú o sustantivo más bien Belcebú significaba para los judíos príncipe de los demonios, es decir, se está refiriendo a Satanás mismo. Ahora, la declaración de Jesús tocante a la blasfemia era la respuesta de Jesús a esa acusación, ¿sí? De que por el poder de Belcebú echaba fuera a los demonios. Lucas registra estas palabras allá en Lucas 12:10 como una declaración hecha por Jesús a sus discípulos, ¿sí? Al parecer en otra ocasión, porque no lo dijo abiertamente, Lucas no dice que lo dijo abiertamente en ese momento a los fariseos, sino al parecer en otra ocasión se lo dice Lucas a sus discípulos en privado. Sin embargo, como Mateo y Marcos, Lucas también había registrado lo del endemoniado, que era mudo y sordo, y las acusaciones contra el Señor Jesús. Que eso se encuentra en el capítulo anterior de Lucas 12, que es Lucas 11, del 14 al 26. Ahora, el sustantivo blasfemia, para ir ya adentrándonos en esto, en el meollo aquí de esta enseñanza, el sustantivo blasfemia viene de una palabra griega, blasfemia, que se compone de dos partes, ¿sí? Blax, que es lento, estúpido, o probablemente también de blapto, que es dañar, ¿sí? Y feme, que era habla o hablar, ¿cierto? Según el diccionario de Vine. Literalmente la idea es hablar de habla lenta o estúpido o dañino, ¿sí? Thayer dice que quiere decir calumnia también y hablar perjudicial en el buen nombre de otro, ¿sí? Es como una calumnia, eso es la palabra blasfemia. Ese sustantivo aparece en Mateo 12:31 y también en Marcos 3:28. Ahora, el verbo ahora, porque estábamos viendo del sustantivo, donde aparece en Mateo y en Marcos, ¿sí? Pero ahora el verbo blasfemar, ¿sí? Lo que significa es blasfemeo en la palabra griega, blasfemeo, y significa difamar o injuriar. Y se usa de una manera general de cualquier forma de hablar injuriosa, ultrajante o calumniante, cualquier tipo de forma para hablar de esa manera, ¿cierto? De aquellos, en el contexto que estamos hablando, en Marcos y en Lucas, está ese verbo blasfemar, en Marcos 3:28, 29 y Lucas 12:10, ¿sí? De aquellos que hablaban despectivamente de Dios o de lo sagrado. En ese contexto, y ese es el significado del verbo blasfemar, ¿sí? Otra expresión en estos textos que vale la pena tener en cuenta es
decir alguna palabra contra. ¿Sí? Esta frase es simplemente una traducción literal del texto griego, tanto en Mateo como en Lucas. ¿Sí? Es decir, alguna palabra contra alguna persona, en este caso, el Espíritu de Dios. Ahora bien, Jesús había echado fuera un demonio, lo que hemos estado estudiando en esta serie de videos. Lo hizo por el Espíritu de Dios, como lo registra el versículo 28 de Mateo 12, y la gente quedó atónita por su poder milagroso, ¿sí? Cosa que provocó los celos en los fariseos. Puesto que los fariseos no podían negar el poder mismo, intentaron atribuir el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios, como ya lo dijimos, al hecho y al acto milagroso, al poder que emanaba del Señor, al poder y la autoridad que emanaban del Señor. No pudieron negar el milagro, ¿sí? Porque fue evidente. Por lo tanto, procuraron dejar entender que Jesús estuviera trabajando por el poder de Satanás o para Satanás mismo, ¿sí? Entonces, ya con esta introducción vamos a empezar a ver algunas partes muy importantes de esto, ¿sí? Y ya vamos adentrándonos en el contexto y en todo el meollo de esta enseñanza. Como hablábamos, no es una cosa extraña que una persona se llegue a preguntar en algún momento de su vida si ha cometido ese pecado imperdonable, ¿sí? Aún verdaderos creyentes podrían llegar a pensar que lo han cometido, ¿sí? Y que de pronto es imposible ya obtener el perdón del Señor, ¿sí? Aquellos que han cometido este pecado, ¿sí? Podrían vivir una vida en desesperación, como se ha visto en varios testimonios de algunas personas, ¿cierto? Que han comentado esto, que entró una desesperación y una angustia insoportables, una condenación de saber de que ya no tenían el perdón de Dios, porque sencillamente dieron lugar a un pensamiento blasfemo de pronto en sus mentes o en sus corazones. Y tal vez fue un ataque demoníaco a sus vidas donde se sembraron estas palabras y ellos pensaron que nacieron de sí mismos y que habían cometido ese pecado imperdonable, ¿cierto? Pero vamos a empezar a ver bien todo el trasfondo de esto, ¿sí? En este pasaje de Mateo, Jesús es confrontado por los fariseos cuando había sanado a un hombre endemoniado, ¿sí? Él había, recordemos que había un hombre que era mudo y sordo y el Señor reprende el demonio de esta persona. Ahora, no significa que todos los sordos estén endemoniados o todos los mudos estén endemoniados, no, eso no significa. Pero en esta ocasión específicamente sí había una posesión demoníaca que estaba impidiendo que esta persona escuchara y hablara, ¿sí? Ahora, justo después de haber estado enseñando acerca del día de reposo, sucedió este acontecimiento. Y esto es muy importante. Si tú lo miras en Mateo 12, del capítulo 1, del versículo 1 al 21, aparece toda esa enseñanza acerca del día de reposo. Y ese acontecimiento fue controversial, no solamente porque Jesús sanó a este hombre en el día de reposo, sino porque tal hecho hizo que la gente se preguntara, ¿será este el hijo de David? Ahí estaba el cuestionamiento, ahí es el centro del debate, ¿sí? No solamente fue la sanidad, ¿sí? No fue solo esa sanidad, sino que hubieron dos aspectos muy importantes que rodearon el acontecimiento de haber expulsado el demonio de este hombre. Y uno fue que fue en día de reposo, por lo cual, si lo recuerdas, todos los fariseos y escribas empezaban a procurar cómo destruirle y cómo acusarlo, porque según sus leyes quebrantaba el día de reposo. Ahora, ¿por qué razón se quebrantaba el día de reposo? No por causa de la ley, ¿sí? Porque la ley no decía que no se podía sanar, sino por causa de las tradiciones de los fariseos, de los rabinos, ¿cierto? De ese momento, donde tenían
todo un manual de aproximadamente unas 33 trabajos o actividades que estaban prohibidos hacer durante el día de reposo, ¿sí? Entre ellos estaba cargar un lecho, es decir, pues en ese tiempo no habían colchones, pero era una esterilla, cargar un lecho, no se podía. Llegaban hasta el punto de decir cuántos metros o cuántos, la medida de ellos era estadios, ¿sí? Cuánta distancia se podía recorrer en un día de reposo. También se decía que no se podía hacer ningún acto de lavarse ni limpiarse. Y dentro de las 33 reglas que ellos más decían que no se podía hacer en día de reposo era sanar. ¿Ya? Y por eso el Señor les dice, hipócritas, los confronta, porque eso lejos estaba del verdadero significado del día de reposo. Y es por eso que en una ocasión el Señor les dice y les reprende, hipócritas, ¿cierto? Que dice, cuando ustedes ven a un animal que cae en un pozo, ¿cierto? Que es de su vecino y lo saca, entonces quebranta el día de reposo. No estaba prohibido hacer eso, ayudar al animal de un vecino que había quedado atrapado en un pozo, ¿sí? Y luego le dice, pero cuando sano a esta hija, a esta mujer que era hija de Abraham, que tenía una curvatura en su columna, ¿cierto? Que Satanás había atado durante 18 años. Entonces, os enojáis conmigo porque hago el bien. Entonces, fíjate que era más que todo la hipocresía religiosa que había en ese momento dentro del círculo religioso de los fariseos y los escribas y todos estos rabinos. ¿Ya? Entonces, esto es un acontecimiento muy importante porque ellos querían acabar y destruir al Señor, así lo dice claramente la Escritura, por haber hecho eso en el día de reposo y porque iba en contra de esas normas que ellos habían puesto, con las cuales obviamente dominaban al pueblo. Y el segundo punto, el segundo aspecto que rodea este pecado de la blasfemia del Espíritu Santo, ¿cierto? Era también el hecho de que el Señor había obviamente hecho esta sanidad sin el consentimiento de ellos y también de que la gente empezó a llamarlo que él era el hijo de David. Ese era el otro punto crucial en todo esto, ¿sí? No solamente era la liberación, sino era que lo hizo en día de reposo. Y segundo, que la gente, el pueblo, empezó a preguntarse, ¿será este el Cristo? ¿Será este el Mesías? ¿Será este el hijo de David? Es decir, ¿será este el rey prometido de Israel? Entonces, esto es lo tremendo, ¿cierto? Porque esta profecía, David mismo la había hecho allá, bueno, el Espíritu Santo, en 2 Samuel 7, del 12 al 14, ¿sí? Cuando el Señor le habla de que iba a levantar un hijo de sus mismos lomos y que reinaría y le daría el trono, ¿cierto? Para siempre. Entonces, por eso ellos se preguntan, ¿será este el rey? ¿Será este el hijo de David? Y en esencia, este milagro causó entonces que los fariseos reaccionaran con furia, ¿cierto? Fuertemente, porque Jesús acababa de demostrar que tenía autoridad, no solo sobre el día de reposo, ¿sí? Sino que tenía poder sobre el poder de Satanás, ¿ya? Entonces, al conjugarse todas estas variables, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Y al dejar a los fariseos sin ninguna base de acusación, sin ningún hecho por el cual refutar el poder y la autoridad que emanaban del Señor, entonces los fariseos rápidamente buscaron una respuesta para poder explicar el poder de Jesús, ¿cierto? Entonces, al ver que la gente comenzaba a preguntarse si Jesús realmente era el Mesías prometido, los fariseos rápidamente buscaron una respuesta para poder explicar el poder de Jesús, ¿sí? Y prácticamente habían dos respuestas a la vista y claras, ¿sí? Entonces, si por un lado ellos aceptaban que el poder venía de Dios, ¿cierto? Que con el poder del Señor, con el poder de Dios, el Señor Jesús efectuaba y hacía esos milagros, entonces se verían arrinconados en suponer que Jesús realmente era el Mesías prometido, ¿sí? Pero el Mesías prometido, el hijo de David, pero, ¿cierto? Por otro lado, si le atribuían
su poder, o sea, el poder de Jesús a Satanás, serían libres para poder excusar su incredulidad. ¿Sí? Y obviamente, ¿por cuál optaron? Por la segunda. ¿Ya? Los fariseos dijeron entonces, al oírlo, decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y así pudieron, según ellos, frenar el avance del pensamiento y la creencia que se estaba dando en el pueblo de que este era el hijo de David, el Mesías prometido. ¿Ya? Ahora, Jesús respondió primeramente con una explicación lógica, ¿cierto? Y aquí viene la lógica de Jesús. Dice, si un reino pelea contra él mismo, pues tal reino no prevalecerá. ¿Sí? Ahí empieza el Señor a decir, empieza a refutar esa afirmación que los fariseos estaban dando acerca de la fuente de su autoridad y su poder. ¿Sí? La segunda lógica que el Señor da es que después de haber hablado en contra de su lógica, los retó a que pensasen por medio de qué poder era que ciertos judíos lograban hacer sus milagros y expulsar demonios, ¿sí? Porque el Señor les dice ahí en el versículo 27, les dice, y si yo echo los demonios por el poder de Belcebú, por el poder de Satanás, ¿por qué espíritu entonces o con qué poder echan fuera los demonios vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. ¿Sí? ¿Y qué era lo que el Señor estaba diciendo? Porque había un cierto grupo de judíos, de rabinos, que ellos habían experimentado también el poder del Señor y podían expulsar los demonios también. ¿Sí? Y recordemos que en alguna circunstancia los discípulos van donde Jesús y le dicen, Señor, vimos unos judíos echando fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, ¿ya? Porque ellos no están con nosotros. Y Jesús dice, no, no se lo prohíbo, porque se lo van a prohibir, porque no hay nadie, ¿cierto?, que hable y eche demonios en mi nombre que después pueda decir mal de mí, ¿sí? Entonces, ahí vemos claramente que había un grupo también de judíos, al parecer eran rabinos, que tenían esa autoridad y podían expulsar demonios de las personas. Entonces, Jesús mismo les dice, si yo entonces los echo por Satanás, entonces estos hijos suyos, o sea, los rabinos, este grupo de personas, ¿por qué poder entonces los echan? Entonces también es por el poder de Belcebú, ¿ya? Y que eso venía desde el otro argumento que el Señor les decía, que una casa dividida contra sí misma cae, no puede prevalecer, ¿sí? Y finalmente les afirmó que él echaba fuera a los demonios por medio del poder del Espíritu Santo. Y esto es lo tremendo. Aquí es donde empieza el Señor a afirmar esto, que es el centro de nuestro estudio, ¿ya? Demostrando así que tenía poder para destruir a Satanás, ¿sí? Él tenía el poder, ¿sí? Él era el Hijo de Dios. Y por eso los demonios, los endemoniados, las personas endemoniadas, cuando veían al Señor, se postraban ante Él y decían, ¿qué tienes contra nosotros? Nosotros te conocemos, tú eres el Santo de Dios, y por eso el Señor lo reprendía. O sea, los demonios lo conocían, porque Él vino para deshacer las obras del diablo, como dice la Escritura, ¿sí? Y para establecer su reino. En este contexto es que Jesús habla acerca del pecado imperdonable, ¿sí? Ya vamos profundizando un poco más para poder entenderlo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice el texto de Mateo 12, 31 al 32? Recuerden, dice, por tanto os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, más la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada, ¿sí? Entonces, ahí vamos entendiendo, ¿no? Ahora definamos un poco cuál es ese pecado imperdonable ya con todo este contexto que hemos estado viendo. El contexto anteriormente presentado no nos indica un pecado, ¿cierto?, como el suicidio, que obviamente también lleva a una condenación eterna, pero no es el pecado de suicidio, ¿sí? No es el pecado de violación sexual, no es el pecado de asesinato, no es el pecado de la pederastia, aunque son pecados horrendos, ¿cierto?, de abuso de niños, de violaciones. No, no es ese pecado, aunque sabemos que esos pecados son espantosos, son horrendos, ¿cierto? Y que traen un justo castigo de Dios si la persona no se arrepiente,
¿sí? Pero no es eso, ¿ya? Más bien, el contexto de Mateo 2 entonces indica que el pecado imperdonable es el rechazo a la persona de Jesús y su mensaje, ¿sí? Pero directamente, intrínsecamente, al rechazar a Jesús, estaban rechazando la obra del Espíritu Santo, porque como ya lo habíamos dicho, Jesús estaba lleno del Espíritu de Dios cuando fue bautizado en el río Jordán, ¿sí? Y todas las cosas que el Padre decía y le mandaba hacer y que le mandaba decir, lo hacía por el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces es el rechazo abierto a la persona de Jesús y su mensaje, pese a los claros milagros, sus obras y el mensaje del Evangelio mientras que él estaba caminando entre ellos, ¿ya? Es una decisión específica y quiero que subrayemos esto, ¿cierto? Que es muy importante. Es una decisión, ¿ya? No es, como lo veníamos diciendo, no es algo por ignorancia, porque no sabía, no. Es una decisión específica, es una decisión activa y concluyente. O sea, punto final, ¿ya? Al declarar que la persona y las obras de Jesús fueron originadas por actividad demoníaca, ¿ya? Y esto ahí es donde se genera ese rechazo y esa blasfemia contra el Espíritu de Dios, ¿sí? Es cuando el Señor demuestra una y otra vez su poder milagroso, su deidad, su presencia, y la persona, ya sea por celos, ¿sí? Como en el caso de los fariseos, ¿ya? O ya sea por dureza de corazón, o ya sea por lo que sea, sabiendo claramente que eso es de Dios, rechaza y atribuye eso a las tinieblas. Ese es el pecado imperdonable, porque ya no tienen ninguna posibilidad de poder salvarse, porque rechaza absolutamente la obra de Cristo el Señor, que quiere atraerlo para salvarlo. Esto quiere decir entonces que el rechazo de Jesús, aun cuando el Espíritu Santo mismo testificaba acerca de él, va obviamente a desencadenar esa blasfemia, y por eso el Señor lo decía, ¿no? De la abundancia del corazón hablaba la boca, ¿ya? Tal vez ellos hubieran podido ser un poco más sensatos, quedarse callados, decir, bueno, no lo entendemos, pero por su furia, por su dureza de corazón, por sus celos, por su competencia, por su soberbia, pronunciaron esto. Y quizás muchos de los que oyeron y que obviamente seguían a los escribas y fariseos y los tenían como un modelo a seguir de autoridad y de vida, fueron hechos, los hicieron tropezar en cuanto a la fe que estaba en ese momento produciendo el Espíritu de Dios en la vida de estos hombres. Fueron tropiezo, fueron causa de tropiezo para no creer en el Señor, ¿sí? Esto es otro aspecto muy importante de esto, ¿ya? Ahora, es el rechazo de Jesús a pesar de que sus milagros y señales fueron hechas por medio del Espíritu Santo y confirmados y testificados por medio del Espíritu Santo. No había lugar a dudas, no era por falta de evidencias, ¿sí? No era por falta de manifestaciones claras del poder del Señor, sino ya era un problema moral al interior del corazón. Y eso fue lo que expresó sus bocas, ¿cierto? Cuando blasfemaron al Espíritu de Dios. Fue la dureza del corazón de las personas la que los llevó a rechazar el testimonio del Espíritu Santo, ¿sí? Y eso es precisamente lo que quiere decir con el hablar, ¿sí? Contra el Espíritu Santo. Ya vimos los significados de la palabra blasfemia, tanto en sustantivo como en verbo, ¿sí? Y lo que concluíamos era decir una palabra en contra de, ¿cierto? Una injuria, una calumnia con pleno conocimiento de causa, ¿sí? Estas personas atribuyeron la obra del Espíritu Santo entonces a una actividad demoníaca. En esencia, ellos hablaron contra el Espíritu y blasfemaron al Espíritu al negarle y rechazar su testimonio de Jesucristo. Aquí obviamente no hay nada que hacer, no por falta de eficacia de la obra
del Señor, ¿sí? Porque es completamente poderosa y eficaz para salvar a las personas, para poder redarguirlas y crear conciencia de pecado para que haya un arrepentimiento y puedan creer en el nombre del Hijo de Dios, ¿sí? Es absolutamente eficaz, pero cuando una persona lo rechaza voluntariamente, no hay nada más que hacer por ella, ¿sí? Lo que se menciona entonces como el pecado imperdonable fue el rechazo del mensaje y las obras de Jesucristo, mientras que estaba presente entre ellos, mientras estaba ahí con ellos. Así como los fariseos, fue la dureza del corazón de las personas lo que los llevó a rechazar el indudable testimonio del Espíritu Santo, ¿sí? Por eso también, años más tarde, cuando Esteban empieza a hacer milagros y sanidades y grandes prodigios en el nombre de Jesús, ¿cierto? Y eso que Esteban era un diácono, es decir, en ese momento era un servidor, él servía las mesas, era prácticamente un mesero en la iglesia. ¿Sí? Ese era Esteban, pero era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y el Señor empezó a usarlo poderosamente y cuando lo traen, ¿cierto? Y empiezan a indagar a Esteban, él empieza a recordarles paso por paso toda la historia de Israel, todos sus fracasos, cómo el Señor los salvó a pesar de la dureza de sus corazones, y termina su discurso diciéndoles unas palabras al directo a su problema. Le dice, oh, duros, incircuncisos de corazón y de oídos, les dice, ustedes siempre están resistiendo al Espíritu de Dios. Y ahí fue cuando ellos se enardecen y lo escuchan hasta ahí y lo matan a piedra. Por esa misma razón, por ese desconocimiento voluntario, por no querer creer a todas las señales que Dios había hecho entre ellos en el pasado y en la persona de Jesucristo mismo, ¿sí? Dios hecho hombre. Entonces, estos fueron personas que estando frente a las evidencias claras de la veracidad de Jesús como el Hijo de David, como el Mesías prometido, decidieron rechazarle voluntariamente, ¿sí? Es por eso que ellos nunca podrían encontrar el perdón. Jamás podrían hacerlo, ¿sí? No porque Dios los odiara, porque Dios no los odiaba, ¿cierto? Sino por la dureza de sus propios corazones, ¿sí? Aunque leemos también el texto que el que decide rechazar al Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios caerá sobre él, como fue lo que dijo Juan el Bautista, ¿sí? Ellos se condenaron a sí mismos al rechazar la obra del Espíritu Santo entre ellos, ¿ya? Ahora, hay algunas cosas que podemos concluir al estudiar este pasaje de Mateo capítulo 12, ¿cierto? Y de algunos pasajes paralelos que nos llevan a poder concluir lo siguiente, ¿cierto? La Biblia siempre ha prometido el perdón a cualquier pecador que se arrepiente, siempre, o sea, uno mira testimonios, por ejemplo, como el testimonio del rey Acab, por ejemplo, ¿cierto? De Israel, que dice que la escritura menciona que ningún otro hombre, ningún otro rey fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo porque Jezabel, su mujer, lo incitaba, ¿cierto? Fue uno que al parecer fue el peor rey de Israel, ¿cierto? El que cometió más abominaciones, idolatrías, inmoralidades, bueno, se vendió realmente para hacer lo malo, ¿ya? Pero cuando vemos a Acab, ¿cierto? Que un profeta lo amonesta y le dice todo y le declara todo el juicio que Dios va a hacer sobre Acab, dice que este hombre se humilla, empieza a ayunar, se viste de cilicio, rasga sus vestidos y el Señor le habla a Elías y le dice, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Por tanto, todo el mal que hablé contra él y contra su casa, no lo voy a traer en sus días, sino en los días de sus hijos. Uno queda sorprendido de cómo un perverso como Acab recibe el perdón y la misericordia de Dios. Y otro ejemplo tan tremendo fue Manasés, que fue rey de Judá en el reino del sur. ¿Sí? Leemos que por causa de los pecados de Manasés fue que el Señor trajo todo ese juicio terrible de Babilonia sobre Israel, sobre Judá y Jerusalén. O sea, fueron por causa de todos los pecados de Manasés.
y dice que ninguno otro hubo como Manasés, o sea, eh, mató a sus hijos y los sacrificó a Moloc, los hizo pasar por fuego, llenó a Jerusalén de sangre inocente por todo lado, agorero, hechicero, bueno, mejor dicho, era fue el peor rey de todos de los reyes que hubo en Judá. Y sin embargo, Dios manda, ¿cierto? Y lo capturan y con cadenas de bronce le ponen unas cadenas supremamente pesadas, ¿cierto? Aflictivas, y estando en angustia, dice, encarcelado como un esclavo, dice que Manasés oró al Señor y el Señor escuchó su oración y lo perdonó, lo liberó y lo restauró a su reino nuevamente. Es increíble esto, ¿cierto? O sea, ahí es donde vemos el alcance de toda la misericordia del Señor. Y podríamos hablar de otros. ¿Qué podemos decir del apóstol Pablo, de Saulo de Tarso? ¿Cierto? Que le habla, dice, blasfemo, era un injuriador, era un perseguidor de la iglesia, obligaba a los cristianos, y me imagino que mediante torturas, a que blasfemaran el nombre del Señor, aprobó el asesinato de muchos cristianos, la muerte de muchos de ellos, pero una vez más Dios muestra su misericordia. Por eso dice, de los cuales el Señor tuvo misericordia de los pecadores, del cual yo soy el primero, yo soy el más grande, porque no merezco ser llamado apóstol de Jesucristo, porque perseguía a la iglesia del Señor. ¿Sí? Entonces vemos el amor y la misericordia tan grande, ¿cierto? Claramente demuestra entonces que aquellos que al ver los milagros y las señales de Jesús se arrepintieron y creyeron en Él como el Cristo, como el Señor, encontraron salvación sin importar todo su pecado, toda su maldad, ¿cierto? Encontraron la vida eterna, ¿sí? Otro grupo de personas fue aquel que pecó por ignorancia, en su mayoría personas que nunca observaron de cerca el ministerio de Jesús, ¿cierto? Y que pecaron obviamente por ignorancia, tal como fue en el caso de Pablo, el cual a pesar de que pecó por ignorancia, encontró obviamente la salvación, ¿sí?, en Cristo Jesús. Ambos grupos de pecadores demuestran que quien se arrepiente y confiesa su pecado es perdonado, ¿ya? No hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado. Eso es otra conclusión que podemos sacar de esto, ¿sí? Dentro de estas palabras aterradoras de que el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado, encontramos esto, que todo pecado y blasfemia pueden ser perdonados, ¿sí? No importa qué pecado haya cometido una persona, si se arrepiente, ¿cierto?, pide perdón, confiesa su maldad, recibe a Cristo como Señor y Salvador, puede ser perdonado. Obviamente ya dimos los ejemplos del apóstol Pablo, cómo fue perdonado, ¿cierto? Y también prácticamente la iglesia de Corinto, ¿sí? Recuerda lo que el apóstol Pablo dice acerca de esta iglesia, que es impresionante. Dice que ustedes, antes de Cristo, solían ser fornicarios, idólatras, adúlteros, homosexuales, afeminados, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores, ¿cierto? Pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido limpiados por el poder del Espíritu de Dios, ¿cierto? Entonces, ahí vemos, ¿cierto? No existe un pecado tan grande que no pueda ser perdonado. Pero está el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿sí? Aun cuando ese pecado imperdonable está ligado, ¿cierto?, a todas esas palabras, a todos los pecados de la lengua, ¿cierto? Sus implicaciones son tremendas. Así como el Señor, cuando estuvo caminando sobre la tierra, estuvo aquí caminando entre el pueblo de Israel, ellos hablaron contra el Señor, así mismo hoy también. Cuando la iglesia, cuando un hijo de Dios, cuando un siervo de Dios anuncia el mensaje, puede ser rechazado y tildado de satánico. Es igual, es como si se lo hicieran al mismo Señor, al mismo Espíritu de Dios. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos a Cristo morando en nuestros corazones por el Espíritu Santo y somos el templo del Espíritu de Dios, ¿sí? Si una persona entonces rechaza el Evangelio y muere en la dureza de su corazón, en un individuo también, como rechazaron a Jesús hace 2000 años, murieron sin ese perdón, ¿ya? A pesar de que ese pecado imperdonable fue obviamente cometido hace 2000 años, aún hoy está vigente la advertencia del Señor
cuando no se acepta el poder, la autoridad y el mensaje del Evangelio, cuando es predicado a través de sus siervos, a través de sus hijos, ¿sí? Es como si al mismo Señor se lo hicieran, porque somos representantes suyos aquí en la tierra. Dios jamás va a rechazar un corazón contrito y humillado, ¿sí? Eso es otra verdad que podemos sacar de allí. Como lo dice el Salmo 51, si el corazón contrito y humillado tú no despreciarás. Louis Berkhoff, ¿cierto?, propuso una manera simple para saber si una persona estaba endurecida o no estaba endurecida respecto a la condenación del pecado, ¿sí? Y él decía, si usted cree que ha cometido un pecado imperdonable, ¿cierto?, y está arrepentido y usted tiene temor de Dios verdaderamente, él decía, Louis Berkhoff decía, tenga la seguridad que ese quebrantamiento y esa humillación, ¿cierto?, demuestra que su corazón no se ha endurecido al punto de que se condena a sí mismo, ¿ya? Habiendo dicho eso, usted puede confesar su pecado y arrepentirse. Pero lo que no podemos ignorar, y es otra conclusión que sacamos de esto, es que Satanás le interesa que usted no se arrepienta, ¿sí? La pregunta es, ¿he cometido un pecado imperdonable? Por lo general es hecha inmediatamente después de haber cometido algún pecado grave, ¿cierto? Muchos al ver que lo que acaban de hacer piensan que Dios jamás los va a perdonar y que lo mejor para ellos es huir de Dios y no volver a saber de Dios. Y eso es un engaño fatal que Satanás pone en las personas, ¿sí? Y uno a veces escucha a estas personas decir, no, yo no vuelvo a la iglesia, yo no quiero ser hipócrita, yo mejor primero arreglo mis cosas con Dios y cuando yo estoy bien con Dios, entonces sí vuelvo a la iglesia. Es decir, sí vuelvo a Dios, pero es el engaño más grande que puede cometer y es uno de los consecuencias más terribles que la persona hace, porque jamás por sus propios medios podrá satisfacer las demandas de Dios, tiene que arrepentirse, tiene que ir en busca de ayuda, de la misericordia de Dios, ¿sí?, para poder hacerlo. Eso es exactamente lo que Satanás busca, que aquellos que pequen, que se aparten de la gracia de Dios, que no busquen su gracia y los llena con toda acusación y mentiras y calumnias y los hace sentir culpables, ¿sí? Por eso dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si Dios perdonó a Pedro después de haberlo negado, ¿sí?, usted también puede encontrar perdón de todos sus pecados, no importa qué tan grandes hayan sido. Y por último, la conclusión es, la blasfemia contra el Espíritu Santo es el peor pecado de la lengua. Recordemos, Santiago, que todos los pecados de la lengua son inflamados por el infierno, ¿sí?, que inflama la rueda de la creación. Y es simplemente el resultado final de la actitud soberbia, voluntaria y concluyente de rechazar la obra de Cristo, de rechazar su poder por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Así que, de todas maneras, cuidémonos, como dice la Escritura, de que no haya en nosotros corazón malo, perverso, de incredulidad, para apartarnos del Dios vivo, ¿sí? Es un mensaje concluyente y no podemos desconocer este pecado tremendo. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida esta clase, que sea el Señor trayendo revelación, que sea el Señor trayendo su bendición sobre cada uno de nosotros y que haya fruto en medio de esta clase y en medio de este estudio. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Nos vemos en el próximo video. Chao.